Muy buenos días. A nombre de Sodesa Consultores les damos la bienvenida a esta plática que llevaremos el día de hoy referente a la NIF y sus efectos fiscales. ¿Cómo se está dando toda esta situación a raíz de hace un par de años donde la autoridad ha tomado parte de la contabilidad como fuente para hacer su sistema de fiscalización y también ver más allá dentro de esta información que se procesa en nuestra contabilidad, el efecto que se le va dando a la contabilidad? Muchas veces se pondera o se tiene una mayor ponderación hacia la parte fiscal que hacia la parte contable. Y por darle más importancia o ponderar más este tema, descuidamos en ciertas ocasiones la parte fiscal. Antes de iniciar, si me pueden comentar, por favor, si es que se llega a escuchar bien y se llega a ver bien el audio para poder dar inicio. En el chat, quien me pueda apoyar y damos inicio a esta plática que será aproximadamente de 30 a 40 minutos. Dice José Luis Caballero, mi estimado José Luis, un fuerte abrazo, todo bien. Dice Giselle, ¿se escucha bien? Muy bien, muchísimas gracias, Giselle. Bueno, de hecho, para aquellas personas que en dado caso no se llegue a escuchar bien y o en dado caso tengan problemas para poder visualizar la imagen, nos hemos percatado que al fin del día es el tema de nuestro servidor, es decir, la línea que tenemos conectada con el internet a efectos de tener el mejor audio y la mejor forma de poder escuchar la información y poderla ver, de tal suerte que es lo que les sugerimos, que tengan la mayor conectividad. Mi estimado Ángel, fuerte abrazo. G. Domínguez, fuerte abrazo. Pues bueno, vamos a comenzar. Ricardo, fuerte abrazo. Pues bueno, de hecho, vamos aquí a tomar dos temas, entre otros muchos que hay, y esto es de suma importancia porque pues hemos advertido que han llegado una serie o están llegando una serie de requerimientos por parte de la autoridad, y recordemos que a partir del año 2024 con el tema del Plan Maestro, pues la autoridad ha tenido esta sinergia de fiscalización y derivado de ello, pues su recaudación ha aumentado sin que tenga que aplicar recursos administrativos, es decir, sin tener que hacer una visita domiciliaria, sin tener que hacer una revisión de gabinete o una revisión electrónica, con el solo hecho de hacer bajo sus facultades de gestión una invitación al contribuyente para que se autocorrija, bueno, pues ha tenido un incremento en su recaudación y bajo ese orden de ideas, pues bueno, le apuesta a este tema para el 2024. Cada año la autoridad emite un plan maestro, que así se le llama, eso lo pueden encontrar en el internet, donde establece la mecánica que tendrá en el tema de la fiscalización. Y hoy por hoy, pues bueno, se va apoyando mucho con este tema de la inteligencia artificial, que a través de toda la información que le proveemos como gobernados, como administrados, como contribuyentes, entonces lo que hace la autoridad en su sistema es detonar esa información, y una vez que se detona, pues al fin del día ya tiene vislumbrado dichos conceptos que en cierto momento pueden resultar atípicos, y bajo ese orden de ideas, pues nos hacen invitaciones. Y veremos dos temas el día de hoy. Veremos el tema, porque esto es muy frecuente, de los anticipos de clientes, cuál es su efecto contable, cuál es su efecto fiscal, y de los arrendamientos puros. Nos hemos percatado que al día de hoy, no obstante que las normas de información financiera cambiaron, ya hace algunos años, se sigue todavía con la sinergia de seguir registrando dentro de la contabilidad este concepto de rentas. Y bueno, así con cada uno de los renglones de los estados financieros, tenemos sí su impacto contable, tenemos sí su impacto fiscal, y al fin del día no es necesario o no tiene que ser
íntegro la información, o no necesariamente debe ser la misma la que tenemos para efectos contables y para efectos fiscales, sino que va a haber partidas que no correspondan para un tema fiscal y sí para un tema contable o viceversa. Por ejemplo, estableciendo uno de estos temas, el ajuste anual por inflación. Es un tema que no se reconoce como tal en las normas de información financiera, sin embargo, sí se reconoce para efectos fiscales y esto nos lleva a un registro en las cuentas de orden. Que también todo esto, hay que mencionarlo, ha dejado de considerarse las cuentas de orden como un punto importante de registro dentro de la contabilidad. Recordemos que, bueno, ya esta obligación de tener que timbrar la contabilidad, esto ya viene de años hacia atrás. Muchos creemos o seguimos con esta idea de que como hace muchos años, y estoy hablando en el 2014, nos amparamos y en cierto momento no llegó alguna resolución, que bueno, ya la realidad es que a la mayoría le llegó la resolución, donde no nos están parando y al fin del día está confirmando el acto de la autoridad, y bajo ese orden de ideas pues tenemos que estarle informando mes con mes a la autoridad de toda la información que vamos procesando. ¿Qué pasa con este tema de los anticipos? Bueno, pues recordemos que la ley del impuesto sobre la renta nos indica que debemos de, y de acuerdo al artículo 16, debemos de acumular la totalidad de los ingresos. Sin embargo, he aquí un tema, y este es un punto ya muy revisado, ya muy analizado, en el sentido de que entonces muchos en su debido tiempo consideraban que como la autoridad no daba una definición de lo que era un ingreso, entonces había una inconstitucionalidad en la aplicación de la norma, ya que para efectos de establecer los elementos principales del tributo, como son el sujeto, objeto, base, tarifa y época de pago, entonces tendrían que estar totalmente definidos dentro de la norma jurídica. Sí, hace muchos años la propia autoridad dio una definición de ingreso. Sin embargo, esa definición de ingreso abrió la puerta, abrió una ventana a efectos de que entonces los contribuyentes, a través de figuras jurídicas, quisieran tildar de no acumulable las operaciones, puesto que no se actualizaba la hipótesis de la norma jurídica. Por eso la propia autoridad deja este concepto abierto como ingresos. Y es la obligación de todo contribuyente que recibe ingresos de tributar para el gasto público. Bajo este orden de ideas, bueno, entonces la propia autoridad, una vez que da su definición, ha habido una serie de situaciones en las cuales los tribunales han tenido que externarse, han tenido que al fin del día definir qué es un ingreso. Y este trae un concepto muy similar a lo que traemos para efectos contables. Y aquí nos dice que ingreso, y esto es a través de una tesis, es posible definir dicho concepto como cualquier cantidad que modifique positivamente el haber patrimonial de una persona. Entonces hay que tener esta parte fiscal, hay que cuidar la parte jurídica, porque no todo lo que modifica el patrimonio necesariamente va a ser un ingreso, sino que se acuña un concepto de forma importante, establece de forma positiva. Es decir, si al fin del día obtenemos un préstamo, este préstamo tiene una modificación al fin del día dentro de nuestro patrimonio. Sin embargo, también tiene ese derecho que tenemos, y esa modificación va aparejada con una obligación. Entonces, al fin del día no corresponde de forma positiva, ya que así como tenemos un préstamo, también tenemos la obligación de resarcir dicho préstamo.
Entonces, aquí es donde hay que analizar, y es importante analizar el tipo de contratos, el tipo de servicios que vamos prestando, el tipo de productos que vamos vendiendo, ya que de acuerdo al contrato es como se le va a dar el registro contable de primera instancia. Y posteriormente verificaremos si esa información actualiza la hipótesis normativa para el pago del tributo correspondiente. Entonces, también establece los propios tribunales que no necesariamente por el hecho de que no se defina un concepto a precisión en la norma jurídica, se va a tildar de inconstitucional. Y a través de esta resolución nos indica aquí y en la parte medular, en la génesis de esta resolución, dice, el hecho de que no defina el vocablo razonable no transgrede el principio de legalidad tributaria, contenido en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bueno, este es el sentido de cómo se externan los tribunales en dado caso de que querramos tildar de inconstitucional un artículo, una norma jurídica, si hay que hacer el análisis a precisión, deontológicamente y jurídicamente hay que hacer esa parte de análisis a profundidad a efectos de poder aclarar el por qué estamos estableciendo o por qué se detona una ilegalidad. Es decir, si ponemos, es que no definió qué se consideran otros ingresos, por lo cual es ilegal, la propia autoridad, y me refiero a la administrativa, a los tribunales, pues sabemos en qué sentido se va a externar. Sin embargo, si hacemos un razonamiento jurídico y aplicamos la lógica jurídica con las premisas mayores, premisas menores y una conclusión, bajo ese orden de ideas, entonces sí le podremos identificar a la propia autoridad en qué sentido se encuentra esta transgresión a la norma tributaria y también esta transgresión a la Constitución. Y un punto que hemos dejado de ver al fin del día es las normas financieras. Estas normas financieras, pues, traen mucha información, traen un análisis exhaustivo de todo lo que debe de quedar registrado dentro de la contabilidad. Y ya la mayoría, o en la mayoría de los casos, lo que estamos haciendo es llevar un efecto fiscal para un registro contable. Y realmente eso no es la razón de la contabilidad. La razón de la contabilidad es que el lector a los estados financieros tenga un conocimiento de todos los derechos y todas las obligaciones relacionadas a este concepto. De tal suerte que si nos vamos dentro de los postulados básicos, y esto es lo que analizaremos a detalle ahora en este curso que daremos de las normas de información financiera y su aspecto fiscal, haremos un análisis precisamente de todo este marco básico, de todo lo mínimo que se debe de cumplir y que debe de contener un estado financiero. Y dentro de eso sí nos da una definición de qué es ingreso, así como lo hace la ley del impuesto sobre la renta, también lo hacen las normas de información financiera. Nos da una definición de qué es costo, nos da una definición de qué es gasto. Y siguiendo esta sinergia, entonces, el párrafo 43 de la NIF A5 nos dice que un ingreso es el incremento del activo o decremento de los pasivos de una entidad durante un periodo contable, un mes, 3 meses, un año. Y aquí es la parte que se asemeja con este razonamiento que dice la autoridad. Es una modificación al haber patrimonial de forma positiva. Aquí el impacto es tan importante de las normas de información financiera que nos dice, con un impacto favorable
en la utilidad o pérdida neta, en su caso, o en el cambio neto del patrimonio contable. Entonces, aquí tenemos, bueno, de un lado se expresa de forma positiva, en este caso nos indica de forma favorable. Entonces, estos análisis nos dan en el sentido de si una operación debe de quedar registrada con todo el ingreso, indistintamente del momento en el cual se debe de pagar el impuesto correspondiente. Y esto queda muy claro en específico en ciertas industrias, como es la industria de la construcción, aquellas industrias que se dediquen a hacer o a dar un servicio o a vender un artículo con base a un plano, a un proyecto. Entonces, bajo ese orden de ideas, el punto básico es que el impacto es que de forma favorable se debe de registrar. Y en este caso, la propia autoridad les da momentos especiales de acumulación a este tipo de contribuyentes, a este tipo de giros. Y no necesariamente tiene que ser una empresa que se dedique a la construcción para que le aplique este sistema de diferimiento del impuesto o del ingreso como tal, sino que más allá de ello, el registro contable te indica que es en el impacto favorable cuando se dé, y recordamos que la contabilidad registra derechos y obligaciones. De tal suerte que, y bajo este orden de ideas, muchas veces vamos a tener un ingreso contable que no necesariamente se tiene que acumular, y entonces ahí tendremos que hacer la conciliación entre la parte contable y la parte fiscal. Sin embargo, por querer empatar lo contable con lo fiscal, entonces nos llevamos esos lineamientos fiscales a la parte contable y en dado caso podemos traer una imprecisión dentro de la contabilidad. Esto lo vemos, insisto, en este tipo de industrias de la construcción, aquellas empresas que para su construcción necesitan un desarrollo o un plano. Es decir, vamos a pensar que eres una empresa que te dedicas a la construcción de algún troquel en especial. Entonces necesitas precisamente un diseño, un plano para poder hacer ese troquel que te están solicitando, esa pieza en específico. Vamos a pensar que en cierto momento haces un desarrollo, una instalación, y bajo ese concepto necesitas planos. Entonces la ley te dice, conforme a proyectos, desarrollos o planos, y si actualizamos la hipótesis, entonces te establece que el ingreso se acumulará para efectos del impuesto sobre la renta hasta que se vaya cobrando. Claro está, cumpliendo con los requisitos establecidos dentro de dicha norma, que, insisto, en este caso es un reconocimiento que estamos dando para efectos de poder indicar por qué es tan importante la contabilidad y por qué en cierto momento se va deformando la propia contabilidad para darle un efecto fiscal, y más allá que la estamos timbrando hoy por hoy a la propia autoridad. Tenemos aquí esta parte de del párrafo 45 de la SNIF A5, donde nos dice que el reconocimiento de un ingreso debe hacerse solo cuando el movimiento de activo y de pasivo impacte favorablemente en el capital ganado. Entonces, si ya tenemos ese derecho, de acuerdo al contrato, para dar una exigibilidad, entonces es la obligación del registro en la contabilidad, independientemente de cuándo vayas a pagar el impuesto correspondiente. Es decir, tienes una operación, tienes un contrato, tienes ya un derecho a cobro, entonces se registra directamente ese ingreso por la totalidad de la operación. Es el reconocimiento que te hace. Entonces, muchas veces incluso vamos mezclando estos temas de los anticipos, o sea, como nada más es un anticipo, registro el anticipo.
Sin embargo, hay que hacer el análisis del giro de la industria en la que nos encontramos, porque en dado caso y bajo ciertas características igual, y ya tendríamos que haber hecho el reconocimiento del ingreso total. Tenemos un impacto en la utilidad financiera. Entonces, por eso existe un tema de conciliar la parte contable con la parte fiscal. Y por eso aquí establecemos, conforme a la combinación, hacemos una hermenéutica, hacemos una combinación de diferentes ordenamientos para poder llegar a un registro contable y también para poder llegar a un registro fiscal. Y te dice que en la compraventa, esta compraventa se va a dar cuando uno de los contratantes se obligue a transferir la propiedad de una cosa. Se obligue. Es decir, no lo está haciendo en el momento. Desde que se obliga, en ese momento ya se da la figura. O de un derecho. Y el otro, a su vez, se obliga a pagar por ello un precio cierto y definido. Cuando ya tenemos esta figura de un precio cierto y definido, y seguimos o consideramos esa idea de que, entonces como es un 25% a cuenta de la operación, entonces lo voy a manejar como anticipo. Realmente ya hay el reconocimiento completo y ya tienes esta posición de reconocimiento dentro de la contabilidad. Incluso también hay que ver los momentos. Hay que ver los momentos en los cuales se va a registrar la parte fiscal y la parte financiera para el pago de los impuestos. ¿Cuándo se da el perfeccionamiento de la compraventa? Dice la regla, la venta es perfecta y obligatoria cuando las partes han convenido sobre el precio y la cosa. Si ya se convino sobre el precio y la cosa, ya hay compraventa. Entonces, el hecho de que nosotros consideremos que estamos dando un 25% a cuenta de, pues realmente el tema es que ya se dio la figura de la compraventa y la característica es que sobre ese derecho de exigibilidad por parte del vendedor será en el tiempo. Entonces será una venta a crédito. Sin embargo, ya debimos haber acumulado la totalidad de la operación. No va a quedar perfeccionada la figura de la compraventa cuando no se ha definido la cosa y no se ha definido el precio. Entonces, si no tenemos cosa, si no tenemos precio, sin embargo, si tenemos una cantidad que nos van a dar para desarrollar la cosa, entonces ahí sí sería un anticipo. Ahí podríamos reconocer el anticipo. Porque entonces, si lo vemos bajo este orden de ideas, en dado caso de un incumplimiento por una de las partes, les va a dar el derecho de la exigibilidad sobre la totalidad de la operación, cuando ya hay cosa y precio. A diferencia de cuando hay solo un anticipo. Y la pregunta sería, bueno, ¿y cuándo se llegan a dar estas figuras? Y estas figuras son día a día. Y el ejemplo que normalmente pongo, y es el más común que se va dando, es en el sentido de cuando vamos normalmente al mecánico, llevas tu unidad, llevas tu automóvil, y le pregunta, le dice, ¿sabes qué? Mi carro trae un ruido. Normalmente lo que hace el mecánico lo escucha y la palabra es, déjame una cantidad de dinero para efectos de revisarlo. Y una vez que te revise, te voy a decir qué es y cuál va a ser el precio. Entonces ahí, al principio hay un desconocimiento de la cosa. No sabemos qué vaya a ser. Y segundo, tampoco sabemos cuánto va a costar. Ahí hay una naturaleza pura de lo que es un anticipo. A diferencia de
Ok, llegas con el mecánico y te dice, ¿sabes qué? Hay que cambiarle cierta pieza al automóvil, te va a costar cierta cantidad. Para lo cual, entonces, déjame cierta cantidad de dinero. Ahí ya se dio el precio y la cosa. Y en el momento en el cual se da el precio y la cosa, se perfecciona este convenio, ya cambia la totalidad de la operación jurídica, ya que ya hay un compromiso de una prestación de servicio. En el anticipo incluso normalmente te dicen y te establecen que se considera ese anticipo a cuenta del trabajo, porque en cierta medida, si te dicen, bueno, ok, ya revisamos las características de tu automóvil y al fin del día hay que cambiarle la computadora. Para cambiarle la computadora, bueno, hay que importarla para poderla importar. Entonces, el costo va a ser aproximadamente de 90,000 pesos. O los sensores. Entonces, muchas veces desistes y ya los 2,000 se quedaron como un anticipo de un diagnóstico que te hicieron para saber qué tenía tu unidad. Ahora, la ley del impuesto sobre la renta establece momentos de acumulación y establece n número de momentos. Los principales te dice, cuando se expida el comprobante fiscal que ampare el precio o la contraprestación pactada, en ese momento acumulas. Lo cobres o no lo cobres. Cuando lo expidas, en ese momento acumulas. A diferencia de la parte contable. Que bueno, queremos entender que cuando expidas el comprobante es porque ya tuviste un convenio y ya acordaron el precio y la cosa. Te dice cuando se envíe o entregue materialmente el bien o cuando se preste el servicio, aunque no lo hayas cobrado. Y aquí viene la parte medular. Dice, se cobre o sea exigible total o parcialmente el precio o la contraprestación pactada, aun cuando provenga de un anticipo. Y esto no quiere decir que lo que estamos dando a cuenta de la operación final sea como tal el anticipo, sino que ya hay un reconocimiento completo y total. Ahora, hay que advertir que hay excepciones. Refería en preciso a la industria de la construcción, a aquellos que van bajo un proyecto, que van bajo un plano, bajo un desarrollo, las sociedades civiles que acumulan al cobro. Entonces, es diferente la mecánica. Aquí está en el caso de las sociedades civiles, que no obstante que expidas el recibo al ser una sociedad o asociación civil, vas a acumular hasta que sea efectivamente cobrado el precio o la contraprestación pagada. En el caso de los anticipos de clientes, incluso dentro de los manuales, recordemos que cómo hay que tomar este tema de los CFDI por parte de la autoridad. Primera norma, Código Fiscal de la Federación. Ahí nos va a dar las reglas generales. Segunda norma, resolución miscelánea. Todo lo que tenemos en la resolución miscelánea aplicables a los comprobantes fiscales. Tercera, los manuales que vayan emitiendo a la propia autoridad, porque muchas veces hay requisitos que no te establece ni el Código Fiscal de la Federación, ni la ley del impuesto sobre la renta, ni la ley del impuesto al valor agregado, ni la ley del impuesto especial sobre producción y servicios, tampoco el reglamento, tampoco la resolución miscelánea, y lo encuentras en un manual. O los anexos. Estos anexos donde al fin del día te van indicando la estructura que debe de tener el CFDI, ahí encuentras muchos requisitos. De hecho, estamos acabando de armar un manual de todos los requisitos que debe de cumplir un comprobante que debe de llevar
Primero, lo que te establece el Código Fiscal de la Federación, luego las normas correlativas, luego el reglamento, luego la resolución miscelánea, luego los manuales y luego el anexo, porque hay mucha información que no vas a encontrar. Es decir, y en este tema en precios de la carta aporte, hay información que no viene dentro de la resolución miscelánea, sin embargo, sí viene en el tema de los manuales o incluso en los anexos. Entonces, dentro de esta información que emite el SAT, te dice que al fin del día, para que haya un anticipo, no se debe de conocer el precio o la cosa. Es decir, comulga con el tema jurídico y también le da un toque a la parte financiera. Entonces, tenemos estos que la entrega de una cantidad por concepto de una garantía o un depósito, pues también son cuestiones diferentes a un anticipo. Vamos a ver aquí un caso donde ya es un tema reconocido por la autoridad, y aquí se establece que hay una empresa que el día 18 de julio da un anticipo de 10,000 pesos. No se conoce el bien ni la contraprestación pactada. Se conoce hasta el 30 de julio, pero si nos revertimos en el tiempo, al día 18, sí, al fin del día, sabemos qué características requerimos de la máquina que vamos a mandar a hacer. Sin embargo, lleva ciertas características, especificidades que la hacen particular. Tan particular que no la encuentras en el mercado. Entonces, tiene que ser a través de un diseño, de un proyecto. Una vez que tienes este anticipo, vas a hacer una factura. Aquí todavía salió con la 3.3, este ya es con la 4. El tema es, vas a hacer una factura de ingresos. Este es el tipo de factura que tenemos, tipo ingresos. Pero permíteme un segundo, porque vamos a hacer una factura de ingresos por el anticipo. Aquí la tenemos. Punto importante, punto vertebral. Sí, solo sí tiene que salir con la 84-11-11, como un anticipo de bien o servicio. Es decir, no tenemos reconocido sobre qué tenemos este anticipo, sobre qué maquinaria, sobre qué artículo, no lo sabemos. Tampoco sabemos la operación total. Es que de un 25%. Este 25% va a un razón de un 100, entonces en ese caso ya no se hace esta factura de ingresos, se hace la factura por la totalidad de los ingresos y posteriormente por lo que se recibe se hace un complemento de pago. En el momento como nos están pagando ya sabemos que es con la forma es con cheque y el método es PUE. Incluso recordemos que la nueva estructura que va emitiendo, los nuevos aplicativos que van emitiendo la propia autoridad a través de la figura de la inteligencia artificial, entonces detona que ya hay mucha información, la va a considerar la autoridad como efectivamente cobrada cuando venga el método PUE. Es que no la cobré. Para la autoridad se considera que ya fue cobrada y bajo ese orden de ideas, entonces hay que pagar el impuesto correspondiente. Entonces, aquí se emite esta factura.
Paso seguido, recordemos que entonces el día, perdón, y también reconocemos el tema del impuesto al valor agregado, es decir, tenemos los 10,000, pero al fin del día su total 8,000, tenemos el IVA y tenemos un total de 10,000. Ya el día 30 de julio, ya sabemos que es una máquina bordadora de playeras con las características que necesitábamos y nos dicen que el valor de la máquina al fin del día será de 400,000 más el impuesto al valor agregado, es decir, 464,000. Sin embargo, ya habíamos dado un anticipo de 10,000, entonces ahora lo que debemos es 454,000 pesos. En este momento, volvemos a hacer otra factura. Si me apoyan con sus micrófonos, se los agradeceré infinito. Apóyenme, por favor, porque si no me sustraigo de la presentación para poder hacer el silencio correspondiente. Entonces vamos a hacer una segunda factura, ya con el reconocimiento del total de la operación. Janet, si me apoyas con tu micrófono, te lo agradeceré. Ok. Entonces tenemos ya este tema de la segunda factura. Lo importante es que la segunda factura sale con una factura de ingresos. Y ahora sí ya definimos qué clave le corresponde. Es una máquina bordadora con un valor de 400,000 pesos más un impuesto al valor agregado, entonces son 464,000 pesos. En ese momento se le está liquidando al proveedor. Por eso sale con cheque y con método de pago, pues. En dado caso que no se le liquidara al proveedor, entonces saldría con forma de pago con la 99 por identificar y con el método de pago PPD. Ese es un punto importante. Ahorita veremos cuáles son las reglas. La autoridad sabe que es un anticipo porque entonces en este momento vamos a utilizar el CFDI relacionado. Vamos a relacionar el anticipo que tuvimos de 10,000 pesos. Tenemos ya un tema, porque tenemos una factura de ingresos por 10,000, bueno, 8,000 más el IVA, más otra de 400 más el IVA. Entonces ahí nos está sobrando básicamente una factura. La primera. Entonces procedemos a hacer una tercera factura. Pero esta ya va con egresos. Va con la 11, la 506. Y va con el tema de la aplicación del anticipo. Es decir, esta factura va a nulificar el anticipo. De tal suerte que incluso la autoridad va a llevar toda esta información porque la lleva relacionada. Aquí tiene el otro folio relacionado de la factura anterior, es decir, de la de los 400,000 pesos, que es la que realmente va a quedar para efectos fiscales. Todo esto hay que llevar un control exhaustivo de esta información para poderlo también llevar con la contabilidad, ya que la autoridad en sus debidos momentos no hace los reconocimientos.
Los viene haciendo un mes posterior. Sin embargo, sí hay que tener mucho cuidado y en particular en este tema del P y del PPD. Es decir, se reconoce a través del 29A del Código Fiscal de la Federación en su fracción séptima, inciso B, sí te reconoce el tema de que puedes recibir y expedir facturas de forma parcial. Te lo indica y te lo regula. Sin embargo, la resolución miscelánea establece reglas. La 2.7.1.39 te dice, cuando expidas una factura y le pongas PUE, sí, porque muchas veces estás al día primero de mayo y te dice el cliente, dame mi factura. Le vas a poner PUE y como forma de pago te voy a pagar con transferencia. La 2.71.39 dice que sí lo puedes hacer, pero debe de haber dos condicionantes. Debe de quedar pagada a más tardar el último día del mes en el cual se expidió la factura. Y bajo la forma en la cual se indicó que si fue con transferencia, haya sido con transferencia. Pues en múltiples ocasiones termina el mes, quedamos con PUE, no nos la pagan y así nos seguimos hasta que nos lleguen a pagar la factura. En ese momento la autoridad considera que esta operación es básicamente un tema de una factura cobrada. Por lo cual dice la autoridad, por todos aquellos comprobantes que hayas emitido con el método PUE y no los hayas cobrado al día último de cada mes, entonces sí y solo sí tendrás que proceder a cancelarlos. Y vas a tener que emitir un nuevo comprobante. En lugar de que lleve tienes que establecer PPD. Y eso es lo que no hacemos. O también te dice, si al final del mes te establecieron que te iban a pagar con transferencia y te pagaron con cheque, sí te están pagando al final del mes. Sin embargo, vas a tener que cancelar esa factura, sí va a salir con el método PUE y con la forma de pago cheque. Entonces, son todas las reglas que tenemos que cuidar porque la parte contable, como ya lo analizamos, es una característica en particular y la parte fiscal es otra. Y la realidad es que muchas veces por querer empatar la parte fiscal, desarticulamos, dejamos imprecisa la parte contable. Otro caso, para finalizar la plática del día de hoy, lo encontramos con los arrendamientos. Al día de hoy todavía encontramos empresas donde siguen pagando rentas y las siguen clasificando o las siguen considerando como un gasto, lo cual eso ya no existe. Y esto viene por las normas de información financiera, en particular por la D5. Nos establece que entonces cuando tengamos arrendamientos puros y establece características en particular, si tienes un arrendamiento puro con un periodo mayor a 12 meses y al fin del día tienes el control de ese activo que estás rentando, entonces vas a tener que capitalizar ese arrendamiento y lo vas a tener que amortizar en el tiempo. Vía de mientras, para la parte fiscal sigue siendo un gasto deducible con un CFDI. Totalmente diferente el tema. Lo que te establece básicamente la D5
Digo, esto es por mencionar, en el curso que daremos acerca de la aplicación de las NIF y su efecto en la parte fiscal, ahí veremos el detalle a precisión y de casi todas las cuentas, pero lo que quiero ahorita resaltar es lo siguiente, que si cumplimos con esas características, que sea mayor a 12 meses, que sea un tema de arrendamiento puro, y tenemos el tema del control de ese activo subyacente, entonces tenemos que registrar un activo por derecho de uso. Esto es a partir del 1 de enero del 19. Es decir, esto ya trae tiempo hacia atrás. Y hoy por hoy, a la hora que hacemos revisión a nuestros clientes, seguimos encontrando que sí, efectivamente, vienen rentando, la renta es por un periodo superior a 12 meses y no le han dado el tratamiento de una capitalización. ¿Cómo quedaría en términos generales? Vamos a pensar que esta es una empresa que tiene un contrato de un arrendamiento, es a 5 años y por cada año pagan 50,000 pesos. Y se da una tasa de interés del 4% de forma anual. Todo esto lo tenemos dentro del tema de los contratos que hayamos celebrado con la persona a la cual le estamos solicitando el uso o goce de la propiedad. Nos indica la propia norma que tenemos que entonces convertir un derecho de uso. Es decir, lo que vamos a hacer es que estos 50,000 pesos los vamos a elevar a 5 años, que son los años que tenemos. A estos efectos, entonces, me faltó la fórmula del interés simple, pero bueno, ahorita lo vamos a ver. Básicamente, entonces, lo que vamos a registrar en la contabilidad es un derecho de uso por 222,591. Lo que anteriormente hacíamos, cargo a gastos en todo el año, renta 50,000 pesos con abono a acreedores o a bancos, según corresponda, ahora el registro es cargo a derechos de uso y se va a tener que ir amortizando año con año. Y para efectos fiscales, no vas a deducir la depreciación, sino, al fin del día, los 50,000 pesos, porque es tu gasto fiscal con un CFDI amparado para efectos de que lo puedas ir conciliando. Si nos damos cuenta, básicamente le vamos a generar un interés a este derecho de uso, que tenemos en este caso, que son los 272, que es lo que vamos a registrar. Le vamos a restar la primera renta y nos llega a 222. Recordemos que estamos al 4% anual, entonces vamos a generar un interés de 8,904. El saldo final será de 231. Estos 231 los vamos a pasar como saldo inicial. Le vuelves a quitar otro tema de la renta y vas a quedar con un subtotal de 181 al 4%, y así lo vamos a hacer año con año, hasta llegar, si nos damos cuenta, ya en el año 6, ya no hay nada porque todo terminó en el año 5. Entonces estamos registrando también un interés. Aquí, como lo podemos vislumbrar, tenemos un activo por derecho de uso de 222,591. Y a su vez vamos a generar un pasivo por arrendamiento por derechos de uso. Al fin del día vamos a pagar jurídicamente, el dueño del inmueble no te va a decir, a mí no me apliques la D5, no, él te va a decir, a ver, el convenio es a 50,000 pesos y tú me tienes que pagar al fin del año 50,000 pesos. Entonces, si nos damos cuenta, el tema del pago del pasivo con su interés nos va a dar
los 50,000 pesos que tenemos que registrar. Del otro lado, tenemos que reconocer la depreciación por derecho de uso. Es decir, es como lo tenemos que llevar. Esto es para efectos contables y para efectos fiscales es totalmente diferente. Incluso ahora en el curso veremos las tablas de amortización, cómo debemos de llevar aparejado esta información. Y con esto, y para finalizar el día de hoy, pues es el punto de reconocimiento que queremos compartir con todos y cada uno de ustedes, que hay que tener cuidado en esta parte contable, que tenemos la repercusión en la parte fiscal y muchas veces queremos obligatoriamente que la parte fiscal quede registrada en la parte contable y no necesariamente es así, ya que las normas son totalmente diferentes para efectos contables que para efectos legales. Pues bueno, es lo que queríamos compartir con ustedes el día de hoy. Sin antes recordarles que el día de mañana, si no mal recuerdo, tenemos este taller de sueldos y salarios y la nueva aplicación del subsidio. Recordemos que ya no se les puede devolver subsidio al empleo a los trabajadores. Recordemos que existe una nueva tabla, ya no podemos aplicar el mecanismo que veníamos aplicando hasta el mes de abril. Si les interesa este curso, por favor, contacten a sus ejecutivas. Ahora, el próximo jueves, de este jueves en 8, daremos el efecto de las NIF y su repercusión en la parte fiscal. Pues bueno, realmente espero que este curso, esta plática, mejor dicho, haya servido en algo para la comunidad que creamos en Sodesa. Recuerden que para aquellas personas que nos visitan por primera ocasión, pues para compartirles que tenemos un grupo de WhatsApp en el cual compartimos información de carácter contable, financiera, legal. Digo, la forma en la que el de la voz participa es precisamente haciendo estas pláticas todos los miércoles. Ya si alguno de ustedes tiene algún tema de interés que salga en el tema de la plática, con todo gusto lo checamos, y si dan las horas, porque son temas de 40 minutos, no pueden ser más allá, entonces para poderlos compartir. Nos dice Ángel, ¿cuál es el número de WhatsApp? Ángel, hazme un favor, de la forma en la cual te contactaste para este curso, ahí mismo te van a dar la información para que puedas ingresar al grupo. Pedro, muchas gracias, una plática muy útil, saludos, muchísimas gracias, Pedro Ángel, muchas gracias. Pues bueno, no me queda más que desearles que tengan un excelente miércoles y muchísimas gracias por confiar en el de la voz. Muchísimas gracias a todos. Les mando un fuerte abrazo.